Estados Unidos, la OTAN y Ucrania prenden fuego a la región del Mar Negro. Lanzan maniobras militares ignorando por completo a Rusia. Hacen caso omiso de la petición de Vladimir Putin de suspender las maniobras. ¿Por qué y para qué este movimiento militar? ¿Cuál es también el movimiento militar de Rusia como respuesta? Todo esto se da además en el marco del barco británico. Hace unos días un destructor del Reino Unido se metió en esa zona. Rusia informa que lo sacó a punta de disparos. Londres informa que no es cierto. En medio de esta tensión, Putin habla, y habla incluso de la Tercera Guerra Mundial y su poder. Escuchemos. ¿No le parece que el mundo estuvo en ese momento al borde de una tercera guerra mundial? No, no me lo parece. Primero, fue una provocación. Por supuesto, es absolutamente obvio, fue una provocación. Fue compleja y llevada a cabo no solo por Reino Unido, sino también por Estados Unidos, porque el buque británico entró de día y a las 7:30 en uno de los aeródromos militares de la OTAN en Grecia, de Creta me parece, despegó un avión de reconocimiento de Estados Unidos. Lo vimos bien, lo observamos. Era obvio que el destructor tenía objetivos militares e intentó, con la ayuda del avión de reconocimiento, descubrir las acciones de prevención de nuestras Fuerzas Armadas. Ante tales provocaciones, ellos miraban qué funcionaba, cómo funcionaba, qué teníamos y dónde. Lo vimos y nos dimos cuenta. Por eso dimos la información que consideramos conveniente. Ups, quizás se me ha escapado, pero los militares me perdonarán. Usted ha dicho que el mundo estuvo a punto de una guerra mundial. Claro que no. Incluso si hubiéramos hundido ese barco, es poco probable que estuviéramos al borde de una tercera guerra mundial. Porque quienes hacen eso saben que no podrían salir victoriosos de esa guerra. Esto es algo muy importante. Dudo que nos alegráramos de esos acontecimientos de los cuales usted habla, pero al menos sabríamos por qué luchamos. Estamos en nuestro territorio, lucharíamos por nosotros y por nuestro futuro. Ya desde hace meses alertábamos cuál podría ser el próximo campo de batalla, un mar que ya desde antes se llamaba Negro. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que usted, porque pues llevamos ya casi 9 años de este espacio y usted lo sigue defendiendo, y últimamente nos han cerrado 2 o 3 veces la cuenta y otra vez ahí está usted defendiendo el espacio de libertad. Hoy tenemos a dos pensadores, 2 intelectuales, 2 investigadores que admiro y respeto mucho. Allá en Europa está Francisco Javier Martínez, usted lo conoce, pilar de este espacio sin duda. Gracias por estar aquí, Francisco, y te vamos a preguntar varias cosas muy vitales para el globo. Y en México está, también lo conoce, ahí lo vemos, Jorge Santa Cruz. Muchísimas gracias. Él es investigador, académico, periodista. Gracias por estar aquí. Comienzo contigo, Francisco. A ver, ya habló Putin. ¿Qué está pasando en el Mar Negro? ¿Por qué y para qué este movimiento militar que estamos viendo? Adelante. Buenas tardes, Jorge, Roberto, equipo de Detrás de la Razón y audiencia. Es una provocación en toda regla, ya que el 22 de junio, como bien habéis reflejado, se hizo por parte de la Embajada de la Federación Rusa en Washington la petición de que se cancelasen estos simulacros. No obstante, esto fue el 22. El 23 fue el incidente, un día después, el incidente del destructor de Her Majesty Ship Defender entrando dentro de las aguas territoriales de Sebastopol, y además con la respuesta rusa, además
viendo cómo estaba este buque británico monitoreado por un avión de los Estados Unidos. Pero es que además estas operaciones Sea Breeze, brisa marítima, si la comparamos este año 2021 con la del año 2020, con la que suponíamos que era el belicista POTUS 45 de los Estados Unidos, el presidente Trump, esas maniobras fueron de 4 días en el año 2020 y implicaron a escasos países. Si mal no recuerdo, lo estoy contando aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Aquí ahora hay 32 países, 5.000 soldados, 32 barcos, 40 aviones y 18 operaciones en territorio, no solamente del Mar Negro, sino en la frontera con el territorio ruso. Si esto no es una provocación, después de ese paripé de la reunión de Ginebra, pues es justamente eso, una provocación que además diría, tomando palabras de un general británico, un general que es el jefe del Estado Mayor de las fuerzas de las Fuerzas Armadas británicas, el general Sir Nicholas Patrick Carter, hace unas horas ha dicho que tales eventos, además con esa especie de humor negro británico, tales eventos podrían escalar rápidamente, fuera de control, y convertirse, estoy traduciendo, en una guerra de disparos, lo que me mantiene, dice este jefe de las Fuerzas Armadas británicas, lo que me mantiene despierto en la cama por la noche, y es un error, y un simple error de cálculo podría ser una escalada injustificada. Esto lo dice el jefe de las Fuerzas Armadas, por cierto, confinado desde hace horas por COVID en su domicilio también. Es decir, personas confinadas en su domicilio por COVID que dicen que les quita el sueño, un ejercicio que van a realizar sí o sí, y, ojo, los rusos, la Federación Rusa, ha iniciado su propio ejercicio también en la zona como respuesta, y lógicamente no sé lo que podrá pasar, porque estamos viendo que si esas maniobras de Rusia, que a su vez van a tener varios buques de guerra, bombarderos Tu-22 M3, y luego algunos con misiles hipersónicos Kinzhal en esa misma zona, pues podrá pasar de todo, y si Dios nos protege, dicho esta expresión, pues el mundo podrá haber pasado de una situación de guerra fría más fuerte que la guerra fría cuando existía la Unión Soviética. Es decir, estos juegos de guerra son los más fuertes que se han producido en la zona y protagonizados por la OTAN, y además diría que se ha producido también ejercicios navales rusos frente a las aguas de Hawái en respuesta a esto. Así que a ver, antes de ir con Jorge, Francisco, pero puntualízame y aclárame, ya lo describiste, es un acto de provocación, pero ¿provocación para qué? Pues provocación, entre otras cosas, porque no aceptan el status quo de que Crimea, en otro referéndum, es decir, es curioso que la OTAN, país que nació en contra de la Unión Soviética, acepte la legalidad de la cesión de la República Soviética de Crimea a la República Soviética de Ucrania en determinado momento de su historia, acepte esa legalidad soviética, pero no acepte la legalidad posterior de un referéndum en Sebastopol y un referéndum en Ucrania, que mayoritariamente, más de un 95-97% de las personas allí que viven en ambos, tanto en la República de Crimea como en la ciudad de Sebastopol, han decidido pertenecer a la Federación Rusa, teniendo en cuenta los derroteros, nunca mejor dicho, que estaba tomando Ucrania desde la Revolución de Color. Por lo tanto, se aceptan un referéndum cuando conviene, no se acepta otro referéndum cuando no les conviene. Bien, a ver, piénsale mientras voy con Jorge. Te pregunto a ti, Francisco, y me contestas en la siguiente. Si yo te estoy provocando así como, no sé, provocador de barrio, ándale, pégame, pues estoy pidiendo que me pegues, ¿no? O sea, la OTAN, Estados Unidos, Ucrania, ¿quieren que le dispare Rusia? O sea, porque si te estoy provocando es porque quieren que le dispare Rusia.
¿Y por qué quieren que le dispare Rusia? Pues si le van a hundir un barco, entonces es para tener el pretexto, pero pretextos sobran, hay muchos. A ver, Jorge, ahí te la dejo, Francisco, vele pensando. Jorge, como investigador, como académico, como periodista, ¿qué lees entre líneas del discurso que pusimos ahí de Putin de hace poquito, hace unas horas, ayer, ¿no? ¿Qué lees? Sí, gracias. Es un verdadero placer, como siempre, un privilegio. Te saludo, Roberto, saludo a Francisco Javier, al equipo y a la audiencia. Lo que dijo ayer el presidente Putin es simple y llanamente lo siguiente. Crimea forma parte de la Federación Rusa. Se acabó. Y, exacto, la Federación Rusa protegerá a Crimea porque forma parte de su integridad territorial y nacional. Ahora, después de esta espléndida introducción que hizo Francisco Javier, yo trataría de, con base en ella, ir un poco más allá en la proyección. ¿Por qué quiero que me pegues? ¿Por qué quiero que me dispares? ¿Por qué quiero que me hundas un barco? Para que conforme a mi guión, un guión geopolítico, tú nuevamente asumas el papel del malo y yo sea el del bueno, de la cara bonita y la víctima, ¿no? ¿Qué hay de fondo? Mi propuesta, mi lectura es la siguiente y la pongo aquí a disposición de ustedes. Lo que quiere la fracción atlantista que encabeza en este momento el presidente Biden en Estados Unidos y secundado por el primer ministro de la Gran Bretaña, lo que quieren ambos es desestabilizar completamente la región este de Ucrania, donde está el Donbass, donde están las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y de Lugansk, para que puedan allí entrar las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o bien para que con el refuerzo de todo este armamento que se va a enviar sobre pretexto de la operación Brisa Marina, la Sea Breeze, todo ese armamento ultramoderno se quede para las fuerzas ucranianas que están disque combatiendo terrorismo, y vemos a Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, lacayo de Biden, para que eviten que la población de Donetsk y de Lugansk en un momento dado pueda mantener su contacto y su identidad también prorrusas. Muy rápido. Estamos ante una recomposición política que nos anuncia ya la consolidación del nuevo modelo multipolar. A ver, ¿qué pasó después de la serie de acuerdos encabezados por el de Versalles con el que concluyó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, los aliados crearon una serie de estados satélite alrededor de Alemania. ¿Y qué fue lo que reclamó el partido nazi de Hitler? Recuperar lo que a juicio de Hitler era población alemana y territorio alemán. Después de eso se produjo la gran confrontación del 39 al 45. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que simple y llanamente los aliados, los de ahora, no están de acuerdo en que Rusia cobije a Crimea y en que la población de Donetsk y de Lugansk tenga una integración en todos sentidos con la Federación Rusa. Concluyo porque ya me extendí. No. La idea, desde mi muy particular punto de vista, que
que comparto con otros analistas es que se pretende hacer crecer a Ucrania a costa de encoger, es una palabra con la que platicábamos hace un rato Francisco Javier y tu servidor antes del programa, a costa de encoger, de reducir, de acorralar a Rusia, sacar a Rusia del ámbito euroasiático, empujarla hacia el Ártico y en un momento dado también hacer que este acorralamiento se haga sentir hacia China, que está cumpliendo 100 años de la fundación del Partido Comunista y que el presidente Xi Jinping volvió a convocar hace unas cuantas horas a la modernización del ejército chino para la guerra. Entonces es acorralar a Rusia, incorporando, aunque sea fácticamente, a Ucrania, porque ya la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene el control de las demás repúblicas, desde las Bálticas hasta Bulgaria, etcétera. ¿Y qué dijo Putin? Y ya respondo a tu pregunta, ¿qué dijo Putin? Nosotros no vamos a atacar hacia afuera, pero nos vamos a defender. Pero cuando nos defendamos, vamos a ganar. Que lo piensen. En síntesis, Roberto, esa es mi lectura. No sé qué piense Francisco Javier, qué piense el público, qué pienses tú. Oye, la otra partecita de las declaraciones de Putin, ¿es retórica, es amenaza o no es nada? Cuando dijo, porque recientemente no ha hablado de la Tercera Guerra Mundial hasta ayer. Entonces dijo, no, incluso les podíamos haber hundido el barco, pero no va a haber guerra mundial ni naranjas. ¿Eso es para que no nos preocupemos o cómo es? A ver, es que hasta donde sabemos, los misiles hipersónicos y el arsenal electrónico que tiene Rusia y que puede desactivar los más sofisticados aparatos militares de los aliados, le da una sensación de seguridad. Ahora, sí, efectivamente, no creo que el hundimiento del Defender hubiera causado la Tercera Guerra Mundial. Pero ojo, cuando Austria se incorporó al Reich, o cuando los Sudetes se incorporaron o se reincorporaron al Reich, no pasó la Segunda Guerra Mundial, pero pasó meses después. Y entonces, como decía también Francisco, que Dios nos sorprenda protegidos, porque en una situación como esta, un error sí puede escalar, y como lo dijo. Mira ahí el algoritmo, ¿no? Siempre cuando en el punto exacto, quién sabe que tengan los programas. Francisco, a ver, Francisco, ahora sí, esto de que te estoy provocando, ándale, pégame, ¿es para hacerte el chico malo o hay otra cosa? A ver, porque además, déjame recordarte, dejaron en un banquillo de parque, o en una banca, en algunas partes se le dice banca, banquillo o silla, como quieras, de unos documentos donde decía cómo estaba todo el plan con el Defender, que se haya metido la orden desde Estados Unidos. Qué raro, ¿no? Ahí encontraron todo, como el complot del barco destructor del Reino Unido que se metió al Mar Negro. Por favor, adelante. Como en un episodio del humorista británico Benny Hill, sí, se encontró en un banco de una parada de autobús una carpeta con todos los planes del ataque que se estaba preparando de ese falso, por así decirlo, detonante, que no fue detonante, ya que el Defender plegó velas, nunca mejor dicho. La respuesta de Rusia es muy clara, está diciendo que su soberanía y su integridad territorial, es decir, son los buques de 32 países y los aviones de 32 países los que se acercan a las aguas territoriales rusas. No es Rusia la que sale hacia otros países. Por lo tanto, va a ser una legítima defensa, pase lo que pase. Pero Boris Johnson te diría, no, Francisco, Crimea no lo reconocemos que sea de Rusia, se lo robó Putin, eso dice Boris Johnson. Entonces ahí ya se van a poner feas las cosas.
Crimea es de Rusia desde que el Janato tártaro, dependiente de los turcos en el siglo XVIII, en el 1700, no sé si fue en una de las guerras ruso-turcas, 1736 o 1738, desde la friolera de entonces, y no pertenecía ni a Ucrania ni a la mancomunidad lituano-polaca de los siglos XVI y XVII, que es lo que estos quieren recrear ahora en base de la OTAN. Quieren recrear o bien una Großdeutschland en clave europea, es decir, una Lebensraum, espacio vital de los europeos. En este caso lo han intentado con Polonia, pero se ha visto que no, y con Ucrania, y se ha visto que no, y ahora pareciera que el resucitar este concepto de Großdeutschland en clave europea, de ir hacia territorio, hacer pequeño el territorio tradicional de toda la vida ruso, porque repito, Crimea es rusa desde Catalina II, zarina de Rusia, así que y jamás perteneció a Ucrania. A Ucrania ha pertenecido a posteriori porque un acto voluntario de la Unión Soviética cedió, siendo Unión Soviética, a otra república soviética, lo que era la República Soviética de Crimea, que era Oye, Francisco, ahí te voy a interrumpir, perdóname, pero es que, a ver, yo odio, porque para que quede claro, odio, quizá como tú también, el colonialismo del Reino Unido, el colonialismo anglosajón, el colonialismo de Estados Unidos, Reino Unido, que ha hecho daño y ha asesinado terriblemente al propio mundo. Pero también que Rusia no se ponga, porque entonces imagínate si ahora el presidente Rouhani de Irán, los ayatolás de Irán, dicen, a ver, así como lo estás haciendo con Crimea, querida Rusia, pues ahora yo te voy a agarrar a Azerbaiyán, que no solo es mío desde hace tiempo, sino desde hace muchísimo más tiempo que Rusia de Crimea, porque eso estaba desde el Imperio Persa y Rusia se lo quitó a Irán. ¿Qué pasaría? Pues Putin no se dejaría, diría, no, estás loco, ¿no? Azerbaiyán no es tuyo, pero pues, se lo arrebataron. A ver. En el fondo, tanto en las repúblicas del Donbass, la de Donetsk y la de Lugansk, fueron una parte de ucranianos que sin separarse de Ucrania, repito, sin separarse de Ucrania, pidieron tener una república autónoma, una autonomía. De hecho, las empresas durante algunos años que estaban instalados de ucranianos en esas dos repúblicas autónomas seguían reportando sus impuestos a Kiev. Eso por una parte, para que veas que no fue en esas repúblicas de Donbass, tengo todos los datos además de las empresas que seguían pagando sus impuestos a la capital de Ucrania, Kiev. Por lo tanto, no era una independencia, era una petición de autonomía en tanto en cuanto la población mayoritariamente rusa de esas partes de Donetsk y de Lugansk querían seguir teniendo buenas relaciones con la que había sido la federación desde el principio de la Unión Soviética, incluso antes desde el Imperio zarista. Y en cuanto a lo que me dices, no es, de Crimea, no es una invasión rusa de Crimea, no es que las poblaciones del 97% en referéndum en Crimea y del 93% en referéndum en Sebastopol decidieron adherirse y volver a la Federación Rusa, que ya no es Unión Soviética, de donde habían pertenecido desde que dejaron de ser turcas. Es decir, no estamos hablando de una invasión o de una petición, como tú me decías, de que se incorporen porque Irán quiere esta república. No, no, no. Es que es la población que quiere volver a la casa madre Rusia. No olvidemos, hay una casa madre de donde han pertenecido durante 200, 300 años. Y de repente, en un acto del año 92 de la Unión Soviética, como administración deciden, se va a administrar desde Ucrania y no como república independiente, la República de Crimea. Posteriormente, ya dejando de ser Unión Soviética, es cuando este territorio decide, viendo los derroteros de sumisión y de crisis brutal que está teniendo Ucrania desde la Revolución de Color, deciden pertenecer a la Federación Rusa como república federada, no como una adhesión o como una incorporación a lo que es Rusia. Por lo tanto, jurídicamente hablando,
sería muy largo explicarlo, podría ser hasta un programa de qué diferencias hay entre una anexión, una independencia, una autonomía o una voluntaria participación de un territorio a reincorporarse al territorio que originariamente pertenecía. Bien, bueno, pero te la cambio, al revés, hay toda la parte norte de Irán, todos los de Tabriz están queriendo ser turcos, o sea, quieren hacerse o independizarse, igual que los kurdos, entonces pues ahí no los dejaría Irán ni tampoco Rusia, o sea, es lo mismo y están pidiendo la independencia desde hace muchos años, se ha costado mucha sangre, así que a veces Sí. Cuando hablamos en derecho internacional, se llame España, o se llame Francia, o se llame cualquier país, tú puedes pedir un referéndum, puede ser de independencia o de autodeterminación, cuando es un pueblo que está siendo colonizado, es decir, que quiere dejar de ser parte de o colonia de un imperio, que no es el caso, o cuando en otro caso es un pueblo sojuzgado, sometido, sin democracia. En este caso, repito, en el de la República de Crimea, no es comparable a lo que tú me estás diciendo. Perfecto. Sería romper un status quo internacional que en derecho internacional y en Naciones Unidas no se permite ni la autodeterminación ni se permite la independencia de zonas donde ya están países establecidos en la Carta de Naciones Unidas del año 48. Por lo tanto, es muy distinto que un Estado se quiera independizar una parte o segregar una parte de ese Estado, a que, aunque lo quiera la voluntad de una parte de esos habitantes, a que reviertan a la situación de la que originariamente eran. Bien. Oye, querido Francisco, ahora vamos contra los anglos. Están, lo que te pregunté en la anterior pregunta, pégame, ándale, pégame. O sea, es un acto de provocación, ya lo sabemos, pero ¿y ahora si le pegan? ¿Para qué quiere que le peguen? ¿Para qué quiere que le hundan barcos? Hombre, como me sumo perfectamente a lo que ha dicho mi compañero antes, en el discurso, en el relato, en la presentación, siempre es una constante de los anglosajones. Cuando hundieron un barco o se hundió un barco en Cuba, que fue lo que provocó la guerra hispano-cubana o estadounidense contra España, para apropiarse de la isla de Cuba y de Puerto Rico y de Filipinas, fueron actos que aparentemente había provocado España hundiendo un barco. Pero eso es lo que digo, porque ni siquiera España lo hundió, ¿no? Creo que fueron ellos mismos. O sea, yo lo que te pregunto, Francisco, ¿lo tienen calculado? O sea, ¿estas provocaciones la tienen calculada para que o saben que Rusia no va a contestar, o saben que si va a contestar Rusia, saben cómo responder a Rusia? Ese es el punto. Ellos no saben hasta qué punto se creen que pueden amedrentar, que están todavía en los años 90, que el mundo ya no es multipolar, que creen que el mundo puede volver a dejar de ser multipolar como es ahora, volver a ser unipolar, todos estar sometidos, teniendo en cuenta que hay estados vasallos desde Lisboa hasta Kiev, vasallos de los Estados Unidos, les hagan lo que les hagan, porque incluso me voy a un ejemplo que me salgo, pero para que veáis en el ejemplo, que se vea cuál es el estado de sometimiento mental que tienen estos gobernantes de estos estados con respecto a el bloque anglosajón. Resulta que China es el enemigo sistémico, según nos cuentan, ¿verdad? Bueno, pues resulta que Anthony Blinken, antes de estas maniobras, el día antes, fue a Italia como visita de Estado del secretario de Estado Anthony Blinken. Date cuenta que parte de los buques que han ido al Mar Negro de la Sexta Flota salen de Nápoles, y en conversaciones a el diario La República dijo que la República Popular China, en función de los intereses de los Estados Unidos, puede ser o un adversario, o un rival, o un partner. Ahora se entiende por qué, a pesar de toda esa guerra que se tiene con China, las cifras de venta de carbón de los Estados Unidos a la República Popular China en abril ha sido 1 millón de toneladas, en mayo 720.000 toneladas, es decir, se está poniendo el acuerdo comercial fase 1 a favor de la siderurgia
de la República Popular China por parte de los anglosajones, porque en ese imperio del caos, que es el modelo civilizatorio de los anglosajones, la República Popular China, repito, en función de los intereses de los Estados Unidos, puede ser adversario, rival o partner. ¿Qué es lo que se quiere de Rusia? Se quiere que Rusia, si en vez de tener a un Putin tuviese un Yeltsin, no habría ningún problema, no habría ningunos ejercicios. Necesitan políticos títeres que les aplaudan y que no defiendan ni la soberanía ni la integridad territorial de sus países, y que no miren por los intereses económicos más que en segundo plano, y que a lo sumo puedan pedir una comisión. Si son comisionistas se les admite, si son defensores de su país y de su soberanía y de su integridad territorial, ya son enemigos. Bien, en la siguiente te pregunto, Francisco, tu conclusión y si algo se nos escapó, porque pues ya creo que estamos muy completos. Jorge, a ver, vamos con estas trampas que nos ponen. Quiero hacer énfasis en la proyección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar cuando nos veamos tú y yo y Francisco dentro de 2 años? ¿Hubo guerra en el Mar Negro? ¿Empezó ahí la segunda? No pasó absolutamente. Se acabaron los ejercicios y todos se fueron a su casa. Y entonces, si es así, no nos estarán engañando y nos están dando más circo y más circo y más circo, porque hay muchos intelectuales que dicen que jamás Estados Unidos y Rusia se van a pelear. Al revés, va a pasar lo que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca se van a pelear. A ver. Bueno, es un aspecto interesante. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio zarista era aliado de la Gran Bretaña, bueno, del Reino Unido, claro, de Francia, y a lo lejos Estados Unidos apoyó. Estados Unidos hundió a Lusitania, por ejemplo, y con eso paralizó la guerra submarina muy exitosa del Reich de aquel tiempo, ¿no? De Guillermo II. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, pues en la Segunda Guerra Mundial fueron aliados, porque tenían un enemigo en común. Y pues por ahí en Crimea, Yalta, etcétera, se hicieron conversaciones importantes. ¿Qué sucede ahora? Ahora resulta que, como lo dice Francisco, quien gobierna a Rusia y quien tiene carta abierta para seguirlo haciendo, Vladimir Putin, está defendiendo los intereses de su país y de su pueblo. Y entonces, todo esto habrá de continuar. Continuará el asedio sobre el Donbass. Habrá seguramente problemas, entre comillas, internos en Crimea. Arreciará la campaña de desprestigio fabricada desde Occidente, la CIA, el MI6 en Rusia en contra de Putin, y también a Putin se le tratará de abrir nuevos frentes o de recrudecer los frentes en el Medio Oriente. Por ejemplo, en Siria. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en esa zona del mundo. ¿Por qué el Mar Negro? Bueno, imagínate que el imperio atlantista controle el Mar Negro. ¿Qué va a suceder? Entonces se complicaría la salida de Rusia hacia el Mediterráneo, que es lo que no quieren precisamente los atlantistas, ¿no? Y esto afectaría de una forma tangencial a la ruta de la seda que anunció en 2013 el presidente chino Xi Jinping. Entonces, ¿qué va a pasar? Escarceos, conflictos locales, quizás conflictos regionales mucho más graves. Van 13,000 muertos según la ONU en el Donbass. No sabemos cuál sea la realidad. Y las amenazas, para ya no extenderme mucho, este nuevo
juego de ejercicios militares que encabezan Estados Unidos y Ucrania. Imagínate, Ucrania como cabeza de ejercicios militares junto con Estados Unidos. Ucrania, bueno, ¿qué es lo que están pensando? ¿Tú crees que no les gustaría emplazar sus misiles nucleares en el Donbass contra Rusia? ¿Crees que no les gustaría, y quizás lo hagan en los próximos días, hacer gala del poderío atómico allí en la zona del conflicto, en el Mar Negro? ¿Tú crees que no lo van a hacer? Y además, y con esto cierro, querido Roberto, Francisco Javier, esto genera miles de millones de dólares en facturación para las empresas de la guerra. Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Raytheon, etcétera, etcétera. Entonces, el juego del miedo también produce múltiples ganancias, dinero, como la está generando el COVID-19. Míralo. Qué brillantes los dos. Gracias, Jorge. Nos vamos, Francisco. ¿Tu conclusión? Mi conclusión sería una frase de Primo Levi que transcribo y leo. Los monstruos existen, pero son demasiado poco numerosos para ser verdaderamente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y a actuar sin hacer preguntas. Y esto es lo que me da miedo, de esos funcionarios metidos en esos buques, en esos aviones, que están haciendo el negocio de los negocios de las compañías de armamento, pero que por un error de cálculo pueden desencadenar lo que nunca iba a pasar en la Primera Guerra Mundial, lo que nunca iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Y además, no hay que olvidar que de los que estamos hablando son los guardianes de la paz, son los guardianes del mundo, los 5: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Son los encargados de guardar la paz del mundo y de cuidarnos. Curiosamente y con hechos, nunca los 5 se han enfrentado entre sí directamente. Y parece ser que nunca se van a enfrentar. Pero hay otro hecho más. Los 5 jamás han tocado directamente y parece que nunca lo tocarán ni se enfrentarán a Israel. Ahí haga usted la conclusión. Buenas noches. Gracias, Francisco. Gracias, Jorge. Un placer. Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!